RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de enlace regional RCR, red de comunicación regional. Estamos transmitiendo directamente de nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio y estaciones de televisión que nos permiten ingresar con la señal de RCR a distintos puntos del territorio nacional. Ahora es saludar a Iván Arenas, ¿no? Analista en temas políticos, comentarista del portal de opinión El Montonero. Iván, qué gusto saludarte, muy amable como siempre, muy gentil. No, muy amable por ti, José, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando esta mañana. Gracias. ¿Qué es lo que realmente ocurre en el corredor minero, ¿no? El último fin de semana, ¿no? La comunidad campesina Urinsaya, que está ubicada en Espinar, en el Cusco, representantes de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, y también representantes de MMG Las Bambas, no llegaron a un acuerdo. Y nuevamente, ¿no? Se abre, ¿no?, el peligro de la paralización ya de actividades, de operaciones, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el corredor minero, ¿no? Hay demasiadas expectativas. ¿Qué motivaciones hay detrás? Sí, José, solamente para decirte que el día de hoy ¿Sí? continúan el bloqueo en Urinsaya. En estos precisos momentos no pueden pasar los camiones transportadores. De hecho, ya no lo están haciendo de Las Bambas cerca de alrededor de 15 a 18 días en esta zona específica, ¿no? Lo que están reclamando básicamente algunos dirigentes, no son todos, es que en líneas, digamos, en resumidas cuentas, Urinsaya sea reconocida como una área de influencia directa de la empresa minera, ¿no? En este caso ellos dicen área de influencia ambiental, ¿no? Área de influencia directa ambiental, cosa que no existe precisamente en la legislación peruana como ese nombre. Ahora, ellos reclaman porque dicen que deben tener los mismos derechos que, por ejemplo, Chacahuacho. Sin embargo, el tema aquí es que Urinsaya se encuentra en otra provincia, se encuentra en otra región, pero además se encuentra a más de 250 kilómetros de la operación minera, que sería definitivamente un exabrupto pensar que podría ser reconocida como un área de influencia directa ambiental. Ahora, Las Bambas y el Estado, en la última mesa de trabajo que hubo el día 10, donde no asistió el PCM Aníbal Torres, pero asistió el ministro de Energía y Minas, ofreció que sean parte, que Urinsaya sea tratada como una parte, digamos, especial, no reconocida, no ni como área de influencia directa ni indirecta, porque la normativa no lo corresponde, pero sin embargo tenían esta área, digamos, de referencia especial, como para poder colaborar en proyectos de desarrollo, colaborar en temas de empleo, colaborar en temas en fin, de diversas contribuciones que las Bambas o las operaciones mineras que están en la zona podrían trabajar. Sin embargo, esto ha sido rechazado. El tema aquí es que ellos siguen en sus 13, es decir, siguen indicando que ellos deberían ser reconocidas como área de influencia directa ambiental, pero además de eso, ellos están asesorados por algunas ONGs y asesorados por algunos, digamos, operadores, digamos, medioambientales que recorren no solamente Cusco, sino además lo podemos ver en Moquegua, en Arequipa, en Tacna, en Tía María estuvieron contra Quellaveco, estuvieron contra otras operaciones mineras. En fin, estamos con personajes que de alguna otra manera están asesorando esas comunidades, pero lo que tratan de sacar es llevar agua para su molino, ¿no? En este caso, por ejemplo, el señor Otto Hito supuestamente sería en este momento el dirigente, el asesor. Habría otro asesor que habría sido colocado, habría trabajado o habría sido perteneciente a la planilla de staff de abogados del Derechos Humanos Sin Fronteras, una ONG muy conocida que está en la zona. Entonces, esas son cosas que de alguna otra manera no permiten rebajar las tensiones ni permiten llegar a un acuerdo entre el Estado, entre la empresa y fundamentalmente entre la comunidad. Pero como te digo, aquí el problema es básicamente la comunidad, porque al margen de la exigencia de 250 kilómetros, es decir, al margen de la exigencia de ellos ser reconocidas como área de influencia directa, a pesar de que están 250 kilómetros a Las Bambas, a pesar de ello, el Estado y Las Bambas han ofrecido, pero básicamente la empresa minera, vale decirlo, ha ofrecido una serie de contribuciones sociales, sin embargo han sido rechazadas. El tema aquí, como te digo, no pasa por un tema de desarrollo, no pasa acá por un tema de progreso, por un tema de inversión social o inversión productiva, sino pasa por enteramente un tema de intereses
subalternos y intereses de las comunidades, básicamente, de algunos dirigentes de las comunidades con algunos asesores y ONG. Ahora, ¿en qué quedaron las conversaciones que tuvo en primer lugar hace unos meses Guido Bellido, posteriormente Mirta Vázquez y hace unos días el presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres Vázquez? Porque estamos ante una sucesión de mesas de diálogo, ¿no? Comunidad tras comunidad. ¿Cuándo va a acabar esto? Es difícil cuando acabe, porque termina Orinzaya y probablemente empiece otra. Y no solamente eso, el día de ayer ha habido una paralización ya en Chaguahuacho, si no me equivoco, en Cotabambas, entre Mari y Cotabambas, que es un tema que todavía no ha sido confirmado, pero todavía hay una paralización. Es decir, lo que estamos viendo no es específicamente un tema de la solución del conflicto. El gobierno tiene una estrategia. El gobierno, acuérdate tú, habló de lo que se llamaba una especie de enfoque de el primer ministro titular de energías habló de una especie de rentabilidad social, de que los proyectos no podrían seguir si no tenían rentabilidad social. Esto ha sido dejado de lado por los sucesivos ministros de Energía y Minas. La PCM anterior intentó rescatar esta especie de enfoque territorial que tenía tanto la empresa como como el Estado algunos meses atrás, algunos años atrás, tratando de rescatar esto. Tampoco eso se ha quedado en el tintero, es decir, tampoco se ha desarrollado, se ha continuado con el tema. Ahora, el tema, como te digo, es que tanto los diferentes PCMs que han pasado, lo que han solicitado siempre han solicitado eso, una tregua, y al final esa tregua siempre se ha roto, y al final lo que han tenido que hacer es que llegar a un consenso con algunas comunidades, inclusive dándoles algunas preventas que ellos solicitan, ¿no? El caso, como te digo, con Mirta Vázquez, el tema aquí fue que ella, por ejemplo, propuso este tema del corredor, de un tratamiento, que me parece importante, ese tema de tratamiento territorial, un enfoque territorial del corredor minero. Sin embargo, no se ha dado mayor continuidad. O sea, no existe una estrategia en conjunta del gobierno, ya no solo se trata de la PCM, sino del gobierno en general, como una política pública para reducir, para gestionar mejor los conflictos. No existe, o sea, en la zona no existe. Si mañana va a ser ahora es Urizaya, mañana va a ser otras comunidades, y en fin, vamos a estar en una especie de polvorín constante en una zona tan importante y tan estratégica, ¿no? Acuérdate tú que ahí no solamente funcionan las bambas, ese es el problema. La gente a veces piensa que solamente son las bambas, están otras operaciones mineras tan importantes en Espinar, en Chumbivilcas, y lo que existe en estos momentos es una especie de incendio en toda parte del corredor. Ahora, el tema se pone aún más álgido porque existen intereses subalternos de algunas organizaciones sociales, pero además algunos candidatos políticos que en estos momentos están viendo la posibilidad de legitimarse frente a la población para que mañana más tarde puedan tener resultados importantes dentro de las elecciones, que en el marco de las elecciones generales provinciales y regionales que van a ser ahora en octubre. Lo que tú acabas de señalar lo hemos conversado ya en reiteradas oportunidades, ¿no? Que incluso ya los interlocutores válidos que deberían ser los alcaldes o las autoridades legítimamente electos no funcionan, ¿no? Por el contrario, ¿no? Los frentes de defensa, los comités de lucha, ¿no? Y surgen ahora interlocutores en cada comunidad. A este paso, ¿no? Y eso ha generado el rechazo de Apurímac, que el día viernes hubo una reunión en Apurímac entre diversas fuerzas sociales, entre diversos líderes sociales, dirigentes políticos en Apurímac, congregados alrededor de un pedido importante del gobernador regional, que es la restauración de la declaratoria de emergencia. Acuérdate tú que en la zona ha funcionado la declaratoria de emergencia, porque en la zona, si no tenías declaratoria de emergencia, era muy difícil, porque a ver, hay tantos intereses subalternos, sobre todo de algunas organizaciones, de algunos dirigentes, de algunos políticos, de algunos operadores ideológicos, que no dudan en viajar, que no dudan en estar en la zona para poder constantemente tener un conflicto en la zona y ganar algo. Ahora, han pedido, en este caso el gobierno regional de Apurímac, junto a otros dirigentes, líderes, comuneros, alcaldes provinciales, alcaldes de todas las provincias de Apurímac, han pedido que el gobierno declare como zona de emergencia, una declaratoria de emergencia en la zona. Sin embargo, ya el ministro de Energía y Minas ha dicho que eso va a ser imposible. Y eso obedece a una razón, porque Chumbivilcas, casi toda la zona votó a favor de Pedro Castillo, y eso no lo van a poder hacer. Es más, ahora la gente no solamente ya los reclamos ya no solamente son unos reclamos de querer, prebendas o querer beneficios o querer, etcétera, pedidos concretos o demandas, sino ahora exigen
Por ejemplo, Urinsay está exigiendo que el propio Pedro Castillo esté en la zona. Es decir, están yéndose a pedidos que son ya, no son, digamos, pedidos no son ya realistas, ya no pedidos que ya no tienen ninguna base, sino que ya están pidiendo por exigirnos. Y esto obedece ya, como te digo, no solamente a una estrategia de parte de algunos dirigentes, sino ya de parte de algunos intereses subalternos. Ahora, yo no te puedo decir que aquí existe una clara estrategia antiminera, radical. No, lo que existen es diferentes pedidos en diferentes comunidades y allí en diferentes pedidos y en diferentes comunidades se insertan estos operadores que son ideológicamente antimineros y por el otro lado ONGs que buscan intereses o réditos políticos o vender su plataforma de lucha hacia ONGs internacionales o a la cooperación internacional para que los ayuden a financiar algunos proyectos y con ello tener trabajo. O definitivamente brokers políticos. Entonces, no existe, si bien no existe una estrategia articulada en toda la zona, pero sí existen en cada comunidad algunos pedidos que estos intereses subalternos se encargan en articularlos, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo la empresa va a poder sostener todos estos pedidos, ¿no? Que ya no solamente van a afectar a MMG Las Bambas, pueden afectar a los otros proyectos que están a lo largo del corredor minero, ¿no? Y si esto no se está dando cuenta el gobierno, ¿hacia dónde nos está llevando? De manera puntual, ¿no? Imposible, porque mira, ve, Las Bambas, según, no sé si han comunicado o a través de no sé si declaraciones, pero a través de sabíamos que Las Bambas, por ejemplo, había proyectado tener en este año proyectado tener cerca de entre 51 y 58 días de paralización. Ese había sido el estimado que ellos tenían dentro de su plan estratégico y de su plan para este año, ¿no? Eso es lo que ellos calculaban más o menos. Pero en este año ya no van, ya nos estamos acercando, o sea, solamente en estos últimos días hay cerca de 15, 16 días de paralización, en esos últimos días. Ahora, súmale los anteriores que tuvimos. En enero y en febrero tuvimos cerca de 10 días de paralización. Y súmales ahora todo esto, las paralizaciones pequeñas que ellos tienen en las comunidades distintas donde ellos operan. Acuérdate que ellos tienen cerca de 20 comunidades en las que ellos de alguna u otra manera tienen ciertas relación con ellos. Entonces, imagínate, esos 51 a 58 días van a quedar completamente pequeños frente a un gobierno que no actúa, frente a un gobierno que no tiene una estrategia y frente sobre todo a un ministerio que lo que no está haciendo es eso, que está articulando las demandas, y frente a un ministerio que no aparece, porque lo que sucede en la zona es básicamente la gente está pidiendo, cuando tú conversas con la gente, cuando tú escuchas los reclamos de la gente, lo que están pidiendo es intervención del Estado, intervención en agua potable, es decir, cerrar las brechas históricas, y el Estado no tiene en estos momentos una estrategia, y cuando decimos que el Estado no tiene una estrategia, es que el Estado no tiene una estrategia de ejecución, una estrategia de que la plata de ingentes cantidades de dinero que existe por canon y regalías se siembren en proyectos de desarrollo, en agua potable, desagüe, transportes, en fin, educación, salud. No existe esta estrategia ejecutiva de parte de un gobierno que, como te digo, no tiene ninguna estrategia. Este tema del enfoque territorial era un paso importante para esta estrategia, pero sin embargo vemos ahora que no existe. Y ahora quizá lo más grave es, como lo que tú anotabas hace unos instantes, Iván, todos exigen la presencia del presidente Pedro Castillo por el discurso que él justamente ofreció en su campaña política, ¿no? Claro, cuando tú escuchas, por ejemplo, en Ayacucho estaba un operador, en un distrito de Ayacucho de hace algunos días, y tenía que hacer unas piruetas, digamos, discursivas, porque no sabía cómo reclamarle frente a la gente que el presidente debería llegar, porque él prometió estar en las zonas, estar en Ayacucho, estar en Apurímac, estar en Andahuaylas, estar en Chumbivilcas fundamentalmente. En Chumbivilcas empezó probablemente el crecimiento de Castillo, en esa imagen que Castillo entra a la Plaza de Armas con un caballo. Ahí empieza probablemente la gran campaña de Castillo. No solamente, como te digo, él ya ha prometido, por ejemplo, también en Moquegua, en Tía María, en Moquegua en estos momentos existe un bloqueo contra Cuajone donde le han cortado a la gente, le han cortado a los trabajadores, le han cortado
el suministro de agua potable, que eso es bárbaro, y de parte de alguna comunidad, hay 3 o 4 comunidades que están pidiendo, primero, por ejemplo, pedían 5.000 millones de soles, o sea, y luego pidieron 5 millones sobre tierras que no le pertenecen y que han estado ahí. ¿Qué ha pasado en esto? Es que lo que sucede son 2 cosas fundamentales, es que tú ves en todos los medios de comunicación que los efectos de crecimiento del valor del cobre siguen creciendo hacia arriba, y ves que tienes una demanda allí, por ejemplo, una demanda de autoridad de parte del gobierno, de parte de Pedro Castillo, que siempre prometió estar en la zona. En Moquegua estaba en Moquegua dijo cuando Pedro Castillo estuvo ahí, dijo que iba a volver para ver exactamente lo que sucedía en Tumilaca, y justamente estos comuneros de Tumilaca, como otros comuneros de Pocote, otros comuneros de 2 comunidades más, han cortado el agua potable, el suministro de agua potable para esta operación, que eso sí me parece ya pues jalado de los cabellos, ¿no? Completamente. Entonces no existe en estos precisos momentos es decir, y eso es importante en esta entrevista, dejar una idea de fuerza. Es decir, no existe en estos momentos, en ninguna operación de las grandes, operación minera grande, no existe en estos momentos ningún pedido que tenga que ver con respecto a temas ambientales. No existe eso está borrado del tema. Lo que existen es básicamente temas políticos, ideológicos y sociales. Eso existe en el corredor minero, eso existe en Tía María, eso existe en Moquegua, los lugares donde de alguna otra manera existe en estos precisos momentos la conflictividad, donde se registra la conflictividad más alta y más importante, ¿no? Y lo que tampoco existe, Iván, es el principio de autoridad, ¿no? Porque se bloquean claro, totalmente, eso está al margen en estos momentos, ¿no? No existe, y el corredor minero y concretamente las Bambas es un activo estratégico, lo que se llama pues un activo importante en la geopolítica peruana. Eso es tanto como una represa, tanto como un sistema eléctrico. Eso es las Bambas, es un activo estratégico que probablemente sea el 1% del PBI y que genera empleos y que ha generado desarrollo. Y no solamente eso, sino todo el corredor minero del sur, que es un corredor de cobre. Y ahora, como no hay principio de autoridad, las exploraciones han bajado, aunque se diga lo contrario. Otros proyectos que se tenían en cartera han tenido que quedarse todavía en el tintero, no han continuado con eso, y porque hay el tema de la autoridad, el Estado de Derecho no existe, se le ha entregado, no se le ha entregado legítimamente a las comunidades, ni a los comuneros, se le ha entregado a algunos comuneros, a algunos dirigentes que responden a intereses absolutamente ideológicos, pero además es increíble porque algunos dirigentes militan en el partido de gobierno, algunos dirigentes han hecho campaña por el presidente, y algunos dirigentes son operadores del propio gobierno, que son antimineros y promineros por un lado. Lo que existe en la zona son 2 cosas: una, dejadez del Estado, no existen problemas ambientales, sino problemas sociales, políticos, derivados por intereses subalternos, y existe una dejadez del Estado a tal punto que le ha entregado el Estado de Derecho y le ha entregado el orden a algunos dirigentes, a algunos comuneros que responden a intereses subalternos, que responden a brokers políticos, asesores políticos, que responden inclusive a algunos proveedores, malos proveedores que están pagando, en unas comunidades pagan a algunos proveedores de transportes, como se les retira de la cadena de logística, de la cadena de negocios, se les retira por un tema absolutamente de estrategia de relaciones comunitarias, porque se les retira a unos, se les pone a otros. Entonces lo que hacen es, en otras comunidades, en algunas comunidades, darle dinero a algunos dirigentes o algunos más dirigentes para generar conflictos. ¿Qué te indica todo eso? Es que no existe Estado de Derecho, y el Estado de Derecho en todo caso se le ha entregado a las comunidades, el orden se le ha entregado a las comunidades, y todo el Estado, todo el aparato del Estado no funciona en la zona, salvo funciona cuando hay como en el caso de ahora, que existe una crisis en el tema de los conflictos. Una pregunta final, Iván. El papel de Guido Bellido. ¿Qué papel está jugando en el corredor minero? Guido Bellido, en primer lugar, juega un papel muy importante en la zona, porque Guido Bellido quiere mantenerse siempre en la palestra, ¿no? Segundo, porque él tiene intereses con algunos dirigentes, con algunos comuneros, con algunos dirigentes políticos, para poder... él es consciente que Perú Libre no va a poder, digamos, tener la primacía en las elecciones como ellos pensaban, ¿no? El partido de gobierno ha perdido mucho en la zona, entonces él es consciente de que tiene que articular una red de candidatos para tener una hegemonía importante, una presencia importante bajo su liderazgo en la zona en las elecciones de octubre. Él es consciente de eso y está trabajando para eso. ¿Por qué? Porque él es consciente de 2 cosas también. Alguien le ha dicho que podría ser candidato, ¿ya?, para las elecciones nacionales,
o también le han dicho que podría ser candidato para para la región Cusco, y donde él tiene, digamos, en Chumbivilca se tiene cierta presencia. Incluso a él su presencia es tanta, no solamente en la zona, sino en el Ministerio de Energía y Minas, que incluso a él se le atribuye, a algunas personas se le atribuirían, en este caso pongo en condicional, aunque ciertamente hay seguridad, de que él, por ejemplo, tuvo mucho que ver en la presencia, en el nombramiento de una de las jefes de gestión social, en este caso una señorita que era cantante de folclore, y él tuvo mucha injerencia en eso, y luego, pues, al ver que esa señorita no tenía las competencias necesarias, entonces tuvo que retroceder. Pero la zona, en la zona, él tiene mucha presencia articulando. Ahora, existe también en la zona, evidentemente, gente que se opone a Guido Bellido, no gente que se opone, digamos, al discurso de Guido Bellido, que mucha gente lo tiene, sino que se oponen precisamente a Guido Bellido, precisamente a esta persona que, como te digo, siempre ha generado una especie de incertidumbre en la zona, y ahora lo quiere hacer mucho más con esta red, articulando una red para estas elecciones en octubre, ¿no? Muy bien, Iván Arenas, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar contigo. Un abrazo, buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.